María Luján Batallán está buscando título. Tenemos aquí nada más ni nada menos que la presencia en vivo de uno de los autores de Secreto. ¿Cómo hizo para sobrevivir a 20 años de política argentina? De Menem a Kirchner, de motonauta a presidente. Es Daniel Scioli quien está en la tapa. Pablo Ibáñez y Walter Schmidt son los autores y lo tenemos aquí en vivo a Walter Schmidt, que es, bueno, un periodista que es el jefe de política de la agencia DIN, y bueno, Pablo Ibáñez es un periodista político que se especializó en noticias sobre peronismo y el poder. Así que, bueno, Walter, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar acá y un placer realmente tenerte aquí, porque este libro es un poco saber, ¿no?, de qué se trata este enigma que a veces tenemos con el tema Scioli, que creció tanto, que es tan querido y no es odiado odiado del todo, yo no sé, ahora vos me vas a contar que sabes bien, porque nunca, pero es Scioli, te dicen, como que hay una justificación a veces a este. Exacto. Gracias por la invitación, María Luján, y realmente es un libro que nos llevó unos años y bueno, de alguna forma es como decís vos, hay mucho que decir de Scioli, y si bien es un personaje muy conocido públicamente, hay mucho de él, muchas declaraciones, mucho video y demás, es un personaje también político a la vez desconocido, hay muchas facetas que se desconocen. Acá estuvimos leyendo y lo que veíamos es que por lo menos sabemos que es obsesivo. Totalmente obsesivo, y aparte es un personaje que tiene de alguna forma todo racionalmente organizados. Uh-huh. Vos encontrás que en lo que respecta, por ejemplo, a sus relaciones, separa lo que tiene que ver con sus amigos de toda la vida, con los amigos de la farándula y con la política. Es decir, incluso si querés, mismo vos encontrás que en su mismo círculo de gente hay distintos anillos y cada uno va ocupando un lugar más o menos preponderante. Incluso su casa misma es así. ¿Cómo es su casa en La Ñata? Son varias edificaciones, por eso está todo bien delimitado y separado. Es decir, la casa donde duerme, digamos, donde tiene su vida, donde come, ni siquiera donde come, sino más que donde duerme, donde desayuna y demás. Después tiene un lugar que se llama la biblioteca, donde en realidad todas las mañanas hace ejercicios y no hay muchos libros en esa biblioteca. Es más, hay más libros de Karina Ravolini que de Scioli. Y después tiene lo que se llama el quincho, un quincho de 1000 y pico de metros cuadrados, un lugar gigantesco donde desde los sillones uno puede apreciar en el techo y en todas las paredes la vida de Scioli en instantáneas, en fotografías. Y aparte puedes encontrar desde un flipper hasta una Scalextric, hasta una parte de la lancha. Digamos, es como un museo propio que él tiene, y si tenés oportunidad de charlar con él, te va relatando su vida y te va señalando aquella foto está de acuerdo al momento que estás hablando. Cuando leí las dimensiones del quincho, decían 1000 metros cuadrados, sacaba la cuenta, 1000 metros cuadrados es una manzana, más o menos. Y 100%, claro, si tuviera 100, sí. Sí, si fuese cuadrado. Si fuese cuadrado. Digamos, es inmenso, ¿no? Tremendo quincho. Exacto, es inmenso, por eso después hay vegetación entre una cosa. Trasladó lo de la calle Anchorena ahí porque él tenía. Exacto, trasladó, y las reglas fueron de alguna forma con Karina Ravolini y su pareja. Es decir, bueno, el quincho decoralo como vos quieras, pero de la casa me ocupo yo. Entonces, digamos, uno puede ver una diferencia estética, digamos, entre un quincho que por ahí se parece más a una cantina, si querés, de las que uno aprecia, pero con dimensiones mucho mayores, y la casa que, bueno, tiene otra estética, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la estética que tiene la casa en sí? No, tampoco no hemos visto, digamos, no hemos llegado al dormitorio, sino hemos visto, digamos, el comedor o partes donde se desayuna y demás, pero es algo más cuidado, más minimalista, en todo caso. En ese momento eran colores pasteles y demás, igual que la biblioteca, un lugar más cuidado, más allá de que allí
como te decía antes, más que nada está en los aparatos donde él hace gimnasia todas las mañanas. En el marco de esta obsesión, estos años, ¿no? Estos 20 años que este hombre ha sobrevivido en política, le ha pasado de todo, porque lo han vapuleado y sobre todo en los últimos 10 años lo han vapuleado muchísimo, desde que estuvo con los Kirchner. Me parece que tenía más reconocimiento en la época de Menem que con los Kirchner, pero sin embargo el tipo es como que tiene un objetivo claro, fijo y dice... O sea, no hay nada que lo vaya a detener. O sea, a eso me parece a mí. Me gustaría que me contaras vos qué pudiste apreciar, o Sí. si me equivoco en esto. Vos sabés que uno, bueno, al ser periodista tiene una idea del personaje, por ahí obviamente tiene más cercanía que un ciudadano común, porque trabaja a diario con esto y cree tener un conocimiento. Pero la verdad que con Pablo Ibáñez, después de hacer este libro que nos llevó varios años y con muchas entrevistas y demás, incluso con Scioli obviamente y su entorno, concluimos que es uno de los pocos, digamos, es el único en todo caso, si querés, de los tres candidatos, si nos reducimos a los tres candidatos, Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri, que tiene mentalidad deportista llevado a la política. Esto es, el deportista se plantea un objetivo y hace digamos, todo para cumplir ese objetivo. Y eso es muy importante a la hora de tener cierta vehemencia. Aparte, el deportista es disciplinado, un deportista, en el caso del offshore, es como la Fórmula 1 en el agua, digamos. Más allá de los campeonatos, las copas que ganó, si la categoría, después de Scioli desapareció, de hecho el offshore desapareció de la Argentina. Claro. Etcétera. De todas esas cuestiones, era un deporte de mucha intensidad y mucha disciplina. Y eso, vos te das cuenta cómo Scioli lo trasladó inevitablemente a la política en cuanto a la resistencia, la persistencia y un concepto que él a veces suele repetir en el sentido de que las carreras se ganan el 50% antes de correr y el 50% después. Es decir, que vos tenés una preparación o tenés que anticipar algo, una preparación antes de correr. Y esto en la política tiene mucho que ver. Claro. Entonces, tiene mucho que ver a la hora de decir, bueno, yo muevo esta ficha, pero no es algo espontáneo por ahí, sino que lo pienso y me anticipo. Aparte, hablando de mover otras fichas, alguien que juega muy bien al ajedrez. Es decir, como Duhalde, ¿te acordás? Han tenido y tienen partidas intensas con Duhalde, dos ajedrecistas. Y bueno, el ajedrecista aplicado a la política tiene eso de tiempista y de anticiparse a las jugadas. ¿Se ve con Duhalde? Perdóname. Sí. ¿Se ven con Duhalde, Scioli y Duhalde, se ven? Sí, nunca han dejado de verse. Nunca han dejado de verse porque lo que tiene Scioli es... varias veces lo ha dicho, lo hemos escuchado, él antes que kirchnerista se declara peronista. Y él lo que ha tenido, y es que dentro del peronismo se le reconoce mucho, son gestos de lo que se llama lealtad. En el 2005, cuando los Kirchner fueron por Duhalde, porque querían quedarse con el PJ, porque no había lugar para dos jefes en las elecciones legislativas, Scioli se negó a ser parte de una embestida contra Duhalde, y en aquel Teatro Argentino de La Plata, donde Cristina calificó a Duhalde del padrino, Scioli no estaba. En el 2003, cuando Scioli le acompañó a Fórmula de Kirchner, Scioli se negó a ir contra Menem, en una embestida también feroz de Kirchner, no quiso participar. Es decir, él siempre fue leal, o guardó esa lealtad a sus jefes, Menem, Duhalde, Rodríguez Sá, aunque haya sido una semana, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Vos mencionabas el ajedrez hace un momento, y uno de sus compañeros de ajedrez ahora no es precisamente un hombre salido de la política, sino más bien del sector empresario, entre las anécdotas. Del sector empresario, ¿quién no? Un empresario Matarife, conocidísimo. Ah, sí, bueno, Samid está haciendo campaña por Scioli en todos los programas. Con Samid, lo que pasa es que siempre tiene que haber tienen que competir por algo. Digamos. Tiene que haber algo en juego entre una partida de Scioli con Samid, ya sea 5 kilos de chorizos, que termina comiéndolo con la gente de la Niata, o lo que sea. Pero sí, hay una amistad. Ese es el mundo Scioli, digo, cuando está Samid, cuando están los Pimpinela, cuando está el doctor Cae, cuando está Alberto Pérez, están todos. Son parte de ese mundo que es real, y es el mundo de
de este personaje tan extraño, tan bicho raro para la política, ¿no? Sí, es de mal carácter, así, porque yo digo, sobre todo cuando la presidenta lo ataca y demás, yo no le veo reacción, y no sé, no me lo imagino, se enojará? ¿Cómo es? No hemos llegado a dar con la persona que lo haya visto realmente enojado, es decir, lo que hemos testimoniado por lo menos es que, y él mismo no es alguien que se enoja, tiene una frase que parece infantil, que es el que se calienta pierde. Sí, pero sabes que eso, si yo la aplicara por lo menos en el 20% de las cosas, me iría mucho mejor. Claro, lo que pasa es que la seguridad de esa frase y de esa concepción, en todo caso, se la han dado los resultados. A lo largo de la política, sobre todo en los últimos años, en el periodo con el kirchnerismo, donde algunos le decían, bueno, hay que romper, no te pueden tratar así, bla, bla. Él decía, no, hay que seguir así, tranquilo, no hay que calentarse, sigamos para adelante. Le ha llevado a muchos encontrazos con gente de su entorno, le ha llevado a encontrazos con su hermano Pepe Scioli, y sin embargo, después, a la larga, ellos le terminaron dando la razón. Y, bueno, finalmente esas discusiones fueron, de alguna forma, fueron quedando de lado. Pero no lo ve alguien que, digamos, hace el resultado también un culto, no ve que sea bueno ni sea un buen resultado calentarse, por así decirlo, sino que hay que dejarlo pasar y empezar de nuevo. Y ese no es un poco el secreto de la permanencia, porque recordemos que Scioli, estamos hablando de un Scioli de hace 30 años atrás, cuando empieza con la motonáutica, pero no hace menos de 20 que se dedica a la política, y por eso ha pasado por todos los gobiernos y países, ese temple de carácter que hace que no se enoje y que tenga una reacción medida ante la agresión, como vos decís, Luján, de estos ataques presidenciales. ¿Y cómo ve pasar? Yo creo que tiende más a sentarse en el umbral de su casa y ver pasar el cuerpo de su enemigo, en realidad. Sí, bueno, vos sabés que él en muchas contiendas políticas, internas y demás, él siempre, después, una vez que suponete que le ganaba o disputaba una interna con alguien, inmediatamente, una vez terminada la interna, lo convocaba para trabajar juntos, digamos. No había ese rencor, en todo caso. Es una característica muy de Menem, ¿no? Que él fue también aprendiendo de sus jefes alguna cosa. Y esto tiene que ver con eso, digamos, con ese temple de deportista y también un personaje raro, ¿no? Porque cuando pierde el brazo, en diciembre del 89, en ese trágico accidente, es un tipo que al mes y medio se volvió a subir a la lancha. Es decir, no solo no hizo caso a quienes le indicaban que tenía que hacer terapia y demás, y no solo no hizo terapia ni nada, sino que al mes y medio el tipo se volvió a subir a una lancha y volvió a correr y volvió a decir, bueno, acá tengo que empezar otra vez de nuevo. Entonces eso marca la competición, pero marca un carácter especial que, llevado a la política, genera esto. Claro, en realidad desdramatizó o superó casi en tiempo récord algo que para cualquier ser humano debe ser traumático como perder una parte de su cuerpo. Y yo creo que hay gente que no recupera nunca, digamos. Y él en un mes y medio se subió a la lancha, lo llamó a su hermano, le dice, vení, yo voy a volver, sin psicólogo, sin terapia, sin nada. Y bueno, ahí está. Y eso, te digo, llevado a la política, después que alguien te insulte, que alguien te maltrate, claro, nada, sí, en nada. comparación. Ahora, vos fíjate, para vos poder tener una personalidad así, forjada de esa manera, y bueno, también la unidad de los hermanos y demás, tenés que haber tenido unos padres también que te hayan formado de esa manera, ¿entendés? Para tener eso. No sé cómo habrá sido el papá de Daniel, no sé si tenés algún dato respecto Sí, de eso. el padre primero que era un La empresario, madre, no sé. era parte de la burocracia empresarial argentina, donde José Scioli era uno de ellos, con Casa Scioli, los electrodomésticos, estaban los Héctor Pérez Pícaro. Que era la competencia. Exacto, pero también ellos fueron socios de Romay en Canal 9, formaron parte de Canal 9, de ahí también el conocimiento mediático que le llega a Scioli, y también de ahí empieza a conocer la política, porque un padre que no era radical, pero que sí en algún momento había reunido $1 millón para la campaña de Raúl Alfonsín, lo hizo contactar a sus hijos con Alfonsín, y de hecho Scioli en ese momento fue a un acto de Alfonsín, aquel cierre del Obelisco, votó por Alfonsín y demás, no se enganchó con la política, pero empezó a observarla. Y un padre muy presente, y un padre que
de la que Scioli copia digamos, un ritual, una práctica familiar que es extraña, que no es común. El padre, cuando se separa de la madre de Scioli, de Esther, Sí. María Esther Vázquez, se casa con una modelo, de la cual nace Nicolás Scioli. Pero él llevaba a su nueva pareja a la casa a comer con su ex esposa y demás, con los hijos. Y vos fíjate que Scioli hace lo mismo cuando se incorpora a la familia de Lorena, Claro. la hija. Margarita, la madre de Lorena, comparte mesa con Carina, es decir, una suerte de la familia italiana de los Campanelli, digamos, todos juntos, y entonces de alguna forma recrea eso, así como el José Scioli era el pater familia en esa época, la cabeza, viste, bien italiana, el modelo. Scioli hoy es el jefe de la familia, con los hermanos, con la hija, con el yerno, con todos, con la ex, digo, la madre de su hija, Claro. con Karina. Es decir, encontrarse una mesa y realmente se llevan todos bien, no pasa absolutamente nada. Es como una recreación de los Campanelli de antes. ¿Cómo se puede traspolar esto a la política? Digo, estas conductas obsesivas de él con respecto a la comida, con respecto a las bebidas, porque sabemos que también, lo dice en el libro, tiene una cava bastante importante de vinos que sabe de dónde vienen, quién se los regaló y los tiene custodiados bajo 7 llaves. ¿Cómo se traspola eso a la política, a la conducta diaria desde la política? Me parece que se traspola en la obsesión por lo que se hace y que termina haciéndose, por ejemplo, en el trabajo cotidiano, de funcionarios y demás. El control en función de que las cosas que dicen que van a hacer terminen cumpliendo el resultado. La obsesión por eso, porque se cumple el resultado en tiempo y forma y demás, y el, digamos, control permanente de su gente, observando, por luego chequeando si hace lo que realmente dijo que iba a hacer o no. Y me parece que es también, para finalizar, digamos, el tema de la conducción de Scioli, así que como otros líderes políticos sancionan, te mandan a Siberia, por así decirlo, te mandan al ostracismo y demás. Me parece que el tema de Scioli pasa por el trabajo. Si trabajás a la par, macanudo, si no, te pasa por arriba, Y se lo sigue. da a otro, dice bueno, que siga el otro y que alguien que Claro. haga como la eficiencia, digamos, como una especie de control y conducción. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, obviamente a nuestros oyentes, ya saben, se llama Scioli Secreto, se van a enterar un poco de la vida de Scioli. Acá por Twitter hay algunos enojados que dicen, no, uy, Scioli no hizo nada en la provincia y demás. Nosotros estamos hablando del libro de Scioli, no estamos haciendo apreciaciones políticas sobre Scioli. En todo caso, cuando le hacemos una nota, ahí sí hacemos todas las apreciaciones políticas y demás está decir que obviamente sabemos la inseguridad que por la que pasa en la provincia de Buenos Aires, sabemos la situación de la provincia de Buenos Aires en estos momentos y sobre todo en La Plata, que pasó hace muy poco el 2 de abril después de esas Sí, bueno, inundaciones. lamentablemente en la provincia de Buenos Aires no hace 4 u 8 años que no se hace nada, hace más de 30 años que no se hace Claro. nada. Si vamos a buscar responsables en lo que es falta de gestión, esto no hace que Scioli sea mejor o peor. No, desde en ya todo que caso, no. sino lo hace heredero de una provincia que ya venía destruida. Ya lo creo. Así que muchísimas gracias, Walter, y sobre todo que vendas muchos libros, che. Sí, por ahora vamos bastante bien en el tema de ventas y bueno, muchas gracias por la invitación, María Eugenia. ¿Va a haber No, presentación por en favor. Feria del Libro? Perdón, ¿puede ser? Sí, vamos a estar con un stand, va a haber charlas y todo, así que bueno, vamos a seguir Bueno, mandanos adelante. las fechas así se las contamos a nuestro público. che. Dale, te agradezco. Muchísimas gracias. Era Walter Schmidt, el autor de Scioli Secreto junto a Pablo Ibáñez, cómo hizo para sobrevivir 20 años de política argentina. María Luján Batallán está buscando títulos.